Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a nuestra primera conferencia y nuestra primera conferencia tiene que ver con una iglesia que practica la consejería bíblica. Y hermanos, esto es definitivamente un tema controversial cuando pensamos en la consejería bíblica. Muchas veces estamos afectados por el movimiento secular, los movimientos de consejería que están ocurriendo fuera de la iglesia y no hay duda que cuando pensamos en la consejería bíblica estamos nosotros haciendo una declaración. Estamos hablando de la consejería y en parte consejería tiene que ver en cierta manera con necesidades que el pueblo de Dios atraviesa, cambios que necesitamos nosotros desarrollar en nuestra vida. Pero nuevamente el aspecto bíblico tiene que ver con hacer ese proceso a través de las Escrituras, de alguna manera honrando a nuestro Dios. Y el contexto de la iglesia es definitivamente importante, el contexto de la iglesia es importante. Creo que no podemos sacar la consejería bíblica fuera de ese contexto bíblico. Y el día de hoy creo que podemos probar definitivamente que ese es el caso. Importante, por ejemplo, de entrada que nosotros entendamos que cuando hablamos de consejería bíblica, de alguna manera estamos hablando de ayudar a la gente a crecer, a cambiar para la gloria de Dios. Estoy hablando nuevamente, hermanos, dentro de un contexto bíblico. Consejería bíblica tiene que ver con nuestro Dios, de alguna manera tiene que ver con esos cambios que nosotros estamos experimentando, pero son cambios que estamos experimentando para la gloria de Dios. No son cambios solamente acciones, cambios que, digamos, esporádicos, independientes, tienen un contexto y el contexto básicamente es la gloria de Dios. Pero también, hermanos, podemos pensar, por ejemplo, que históricamente el concepto de consejería tal vez no se le ha llamado consejería bíblica, pero esto tiene un énfasis con lo que usted ve ahí, que tiene que ver con el cuidado del alma de la gente, del pueblo de Dios. Esto básicamente es un sinónimo. Si nosotros leemos bien las Escrituras, este es un sinónimo a lo que nosotros llamamos hoy en día o lo que nosotros leemos en las Escrituras con un discipulado bíblico. Discipulado, para mí, discipulado bíblico es igual a consejería bíblica. Ahora, lógicamente la palabra discipulado, que es la palabra bíblica, la palabra consejería no es la palabra bíblica. No va a encontrar usted ese concepto, aunque si hacemos tal vez un estudio lexicográfico, vamos a encontrar aspectos, como vamos a ver en unos momentos. Pero realmente la palabra consejería como tal no se encuentra en las Escrituras, pero encontramos el término discipulado. Ahora, la palabra discipulado no es una palabra que pega. No es una palabra que, digamos, se va a adoptar en nuestros medios. Es una palabra bíblica, pero tiene una connotación increíblemente demandante. Porque ¿quién es un discípulo? Es alguien que se disciplina a seguir a alguien. Y en el momento en que nosotros hablamos en esos términos, inmediatamente introducimos ¿a quién? A Cristo, ¿no es cierto? Entonces seguimos a Él. Nos disciplinamos en seguirle a Él. Y eso en el mundo afuera simplemente no va. En el mundo secular, sacar a Cristo es lo primero que necesitamos hacer. Pero dentro de la iglesia del Señor no hay tal cosa como consejería sin la cabeza, que es Cristo. Él es la imagen. Cuando el apóstol Pablo habla, por ejemplo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, este es el modelo. Y es un modelo bíblico. Y vemos nosotros que consejería tiene que ver con el concepto, la necesidad, la disciplina de amonestarnos los unos a los otros para buscar a Dios, buscar en su palabra las respuestas para la vida cotidiana. Ese es el contexto bíblico de lo que es consejería. Ahora, hermanos, el día de hoy, especialmente en el mundo, la influencia que nosotros hemos tenido en los últimos 80 años ha sido increíble y de alguna manera ha enmudecido a la iglesia del Señor. Y vemos nosotros que en la historia de la iglesia, nuestros pastores, por ejemplo, históricamente eran los que traían respuestas a la gente. El consejo sabio 80 años antes era básicamente el pastor es un practicante
que busca maneras de cómo ayudar a la gente, cómo ayudar a su pueblo a crecer, a cambiar para la gloria del Señor. Eso simplemente ha desaparecido. Si usted observa, por ejemplo, al principio del siglo XX comenzó a suscitar un movimiento de consejería secular que tenía básicamente la idea de dar respuestas al alma de la gente, pero sin necesidad de considerar el libro de Dios, sin necesidad de considerar, por ejemplo, la divinidad, sin necesidad de considerar, por ejemplo, lo extraordinario, lo grande de Dios. No eran básicamente respuestas de parte de una cultura, de parte de los ingenieros sociales, para tratar la manera de dar respuestas. Y entonces los psicólogos se encargaron de clasificar los pecados, los resultados del pecado como enfermedades. Y la solución a los problemas del alma vinieron a ser un asunto de tratamientos médicos. Hermanos, esto lo vemos hasta el día de hoy. Aún en ciertos segmentos de la cristiandad, es más importante muchas veces que alguien tenga un degree en medicina, en psicología, que en teología. Y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué de alguna manera la iglesia se ha orientado más por el psicólogo que por el pastor? Más por el médico que por el teólogo. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio increíble que lo estamos nosotros sintiendo hasta el día de hoy, después de 80, 90 años, está todavía ese desdén en cuanto al ministerio pastoral. El resultado básicamente ha sido el siguiente: el resultado es que los pastores se han sentido ineptos con tratar problemas sofisticados que la cultura ha tratado de crear. Y entonces está saturado con pensamiento humanista, y entonces la idea de los pastores, ¿qué cosa es? Es referir los problemas a los expertos, a los psicólogos. Y entonces lo que hemos creado básicamente es que el pastor, la iglesia, no tiene respuestas. Si usted observa, por ejemplo, el concepto clásico es el siguiente: aquí tenemos a un pastor de una iglesia, viene por ejemplo, una filigrés, y entonces trae un problema. La esposa lo amenazó y le dijo: si tú no buscas ayuda, yo te divorcio. Y entonces el hombre, al verse amenazado, inmediatamente va temprano en la mañana a la iglesia, y entonces va a buscar ¿a quién? Al pastor, va a buscar al pastor. Y entonces el pastor profesional entonces lo escucha el domingo en la mañana después del servicio, y entonces le dice: mira, habla con mi secretaria el día lunes. Y entonces este hombre, preocupado, inmediatamente está esperando a las 8 de la mañana que abran la iglesia para llamar a la secretaria. Y entonces mira, el pastor está muy pero muy ocupado, pero te puede ver de aquí a 2 semanas. Y entonces llega el día de la cita con el pastor, y esto que estoy hablando, hermano, es lo clásico de pastores que han aceptado el modelo secular de consejería. Y entonces llega a la oficina, a su despacho, el hombre que ha estado pero atribulado, imagínate 2 semanas, y entonces se sienta y le explica no solamente sus problemas de matrimonio, pero los problemas de matrimonio tienen que ver con el alcoholismo. Al parecer el hombre está embebido en el alcoholismo, y entonces la esposa ya está cansada y le dijo: absolutamente no más. Y entonces el pastor lo escucha, y el pastor básicamente hace 3 cosas. Le prepara una lista de profesionales, psicólogos, para el problema del matrimonio. Le busca una lista de agencias que tienen que ver con el alcoholismo. Y número 3, le prepara una lista de abogados por si en caso se divorcia, ¿verdad? Y tiene una lista de abogados. Y entonces este hombre salió del despacho, de la oficina del pastor, con 0 completamente. 0, no hay un consejo bíblico. No hay un consejo, no hay básicamente una exhortación, no hay esperanza, 0 esperanza. Y entonces, ¿la idea cuál es? La idea de referir a los profesionales.
Hermano, eso de referir a los profesionales no existía hace 80 años atrás. Los pastores buscaban la manera de cómo tratar con los problemas de la gente. Eso ha desaparecido. Aún si usted se da cuenta, seminarios liberales comenzaron básicamente a hacer un cambio de dar, por ejemplo, a clases que tienen que ver con el cuidado pastoral de la iglesia, a tratar la manera de crear un sincretismo. Y esto tiene que ver con integrar la psicología con el cristianismo. Cuando usted comienza a entender lo que es el cristianismo y comienza a entender lo que es la psicología, simplemente es agua y aceite, no pueden. Este es un sincretismo que nosotros no podemos bajo ningún punto de vista tolerar. Un sincretismo que en lugar de aceptarlo, debemos nosotros de combatirlo. Pero hoy en día las iglesias, pastores especialmente, se han convencido de que ese simplemente no es el modelo. Ese no es el modelo. Vemos nosotros más adelante, por ejemplo, en la historia, por ejemplo, hay un hombre que fundó el departamento de psiquiatría posgraduado de Wheaton College. Este básicamente estaba tratando la manera de crear ese sincretismo, y entonces él escribió un libro con un colega que se llama Psicoterapias Modernas. Y entonces él quería probar básicamente una perspectiva cristiana bíblica sobre la psicoterapia moderna, y entonces él trataba la manera de hacer esa integración psicológica cristiana, y entonces en ese libro él define, por ejemplo, la consejería. Él define la consejería en los siguientes términos. Él está tratando la manera de crear ese sincretismo, crear básicamente esa mezcla entre la psicología y el cristianismo bíblico. Y entonces él define básicamente la consejería de la siguiente manera. Él dice que es una relación intencional entre un profesional designado que se reúne con un cliente, un paciente identificado que lo necesita. O sea que para el mundo, aún para la integración del cristianismo y la psicología, ¿qué es consejería? Consejería es un asunto de profesionales. Consejería es un asunto de cliente, es un asunto de pacientes. Ahora, hermanos, yo creo que Stan John no está leyendo la Biblia. Lo que él está haciendo básicamente es siendo controlado por un movimiento filosófico que no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia. Absolutamente nada. Nosotros vemos esa reseña histórica que estoy narrando en este momento. Llega, por ejemplo, 1970. Es muy probable que ustedes han escuchado de Jay Adams. Él es considerado como el padre, básicamente, de la consejería bíblica. Y entonces él vino con un libro que se llama Competent to Counsel, competentes para aconsejar, y entonces él comenzó a llamar a la iglesia a ser responsable de cuidar por el alma de su pueblo. Adams básicamente regresó a la autoridad y a la suficiencia de las escrituras, y entonces él básicamente creó, él rescató, algunos han comparado a Jay Adams como por ejemplo Lutero, que trajo a la iglesia nuevamente, traer a la iglesia de una religión vacía, secular, a las escrituras. Adams básicamente vino a hacer eso para la consejería. Lo que él vino a hacer básicamente es traer a la iglesia nuevamente a la seriedad y a la responsabilidad que nosotros necesitamos velar por el alma de nuestra gente, que nosotros no podemos hacer referral. Ahora, hermanos, no me tome, digamos, yo no estoy en contra del referral, digamos, pero los profesionales, hermanos, los problemas del alma no son problemas de los médicos, los problemas del alma no son problemas de los psicólogos. Si los psicólogos tuvieran la respuesta, no tuviéramos los suicidios más altos en los profesionales. Los psicólogos se están suicidando más y más. Y la pregunta es ¿por qué? No es porque tienen las respuestas para los problemas de la vida. Están atorados en su propia desgracia porque tienen una perspectiva que no es bíblica de la vida.
Pero entonces viene Adams y Adams básicamente el desafío que tiene es básicamente, iglesia, regresemos a las Escrituras. Regresemos a las Escrituras. Y hermanos, como pastor que leo las Escrituras, el desafío que yo tengo para ustedes, hermanos, todos nosotros estamos conectados con la iglesia del Señor. Y gracias al Señor. Si usted no está conectado con la iglesia del Señor, yo le animo que se conecte con la iglesia del Señor, porque solamente dentro del contexto de la iglesia del Señor es que nosotros podemos ver una consejería bíblica verdadera, solamente dentro del contexto de la iglesia, no fuera de la iglesia. Y eso va a ser, digamos, lo que yo quiero probar el día de hoy. Con este movimiento, por ejemplo, J. Adams viene en los 70 y entonces él comienza a impulsar lo que hoy básicamente tenemos un movimiento de consejería bíblica. Ya estamos nosotros básicamente en la segunda, tercera generación desde Adams, que básicamente comenzamos nosotros a tomar en serio las Escrituras y traer las Escrituras no solamente a la autoridad que debe de tener las Escrituras, pero también la suficiencia de las Escrituras, al punto que nosotros observamos, por ejemplo, que el resultado es que ha ocurrido un avivamiento de regresar a la consejería bíblica y entonces agencias han surgido para promover de alguna manera el discipulado bíblico. Por ejemplo, ACBC, algunos de ustedes, por ejemplo, están afiliados con esa organización que básicamente son consejeros bíblicos que están tratando la manera de fomentar no un modelo secular psicológico, sino un modelo bíblico. Y damos gracias al Señor por cada una de estas identidades que están tratando la manera de impulsar un concepto más depurado, más bíblico. Por ejemplo, CCEF, por ejemplo, que es una fundación de educación que tiene que ver con diseminar los conceptos bíblicos de consejería que encontramos en las Escrituras, por ejemplo, the Association of Biblical Counselors, the International Association of Biblical Counselors, Biblical Counselor Coalition. Todas estas agencias están tratando la manera de regresar al concepto del discipulado bíblico, que es una palabra en el mundo hoy en día. Discipulado es arcaica, es una palabra mala porque las connotaciones no van con el sistema. Pero hermanos, cuando leemos las Escrituras, nosotros necesitamos acentuar el discipulado bíblico. Ahora, hermanos, habiendo dicho de estas agencias, si usted se da cuenta, hermano, estas son agencias, no es la iglesia del Señor. No es la iglesia y tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Porque esta consejería en momentos, nosotros estamos peleando en contra de la psicología y entonces en momentos comenzamos a crear movimientos y entonces, por ejemplo, mire usted, Association of Certified. Y si no estás certificado, no puedes aconsejar. O sea, esto es un peligro, Y hermanos, mi interés es, con todo el respeto de estas asociaciones, con todo el respeto de estas organizaciones para eclesiásticas, que debería de ser, están para la iglesia. En momentos usted ve el movimiento y como que no están al lado de la iglesia. En momentos están en contra de la iglesia. Y en momentos, por ejemplo, yo estoy familiarizado especialmente con esa agencia de la Asociación Certificada de Consejeros Bíblicos, y entonces algunos de ellos, por ejemplo, crean la mentalidad de separarse de la iglesia, y ellos están considerando aún de poner un despacho, poner un lugar en la esquina del mercado y tener allí su lugar de consejería. Ya eso es un desorden completamente de lo que nosotros encontramos cuando entramos a las páginas de la Escritura. Yo creo que nuestro desafío es regresar a las Escrituras y definir el tema de la consejería en relación a cómo las Escrituras nos enseñan el tema. Y entonces, hermanos, hay por lo menos 5 aspectos. Y el día de hoy, hermanos, de alguna manera vamos a tratar estos 5 aspectos. Son postulados, son asuntos cardinales que son parte de la consejería.
Si una consejería bíblica de alguna manera no está alrededor de estos 5 elementos, entonces es de cuestionarlo, es de cuestionarlo. Por ejemplo, hay por ejemplo una base, la base, el medio, el enfoque, la meta y el fin. Si usted se da cuenta, por ejemplo, en primer lugar encontramos la base de la consejería bíblica y es la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Ahora, hermanos, con autoridad y suficiencia de las Escrituras, hermanos, necesitamos entender que cuando hablamos nosotros de la autoridad, la suficiencia de las Escrituras, estamos hablando de que las Escrituras son la máxima autoridad, no solamente en nuestras creencias, pero también en nuestras prácticas. Y entonces la Escritura, por ejemplo, yo conozco, por ejemplo, a consejeros que tienen la Biblia, solamente una Biblia memorizada, y entonces tienen la Biblia como un diccionario. O hay depresión, tum, 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 y entonces hay una serie de versículos bíblicos. Por ejemplo, el hijo no se somete, entonces hay una serie de versículos bíblicos, y entonces tomamos las Escrituras como que si fuera un diccionario de asuntos, para tratar asuntos, problemas de la vida. Hermano, la Biblia no es eso. La Biblia continúa siendo un libro histórico donde necesitamos nosotros tratar con la historia, con la cultura, con la geografía, con la arqueología, con la gramática. O sea, es un libro y tenemos que fajarnos con el libro. Y tenemos nosotros, antes de dar un consejo, nosotros necesitamos ser exegetas y necesitamos ser teólogos. Por eso, hermanos, estamos tratando con el libro de Dios. Queremos tratar con el libro de Dios. Entonces, para tratar con el libro de Dios debemos de interpretar bien el libro de Dios. Y no se trata de abrir el libro de Dios y entonces como un diccionario. La Biblia no es un diccionario. La Biblia, hermanos, cada uno de los libros de la Escritura son documentos ocasionales. Hay una ocasión y necesitamos nosotros reconstruir esa ocasión para tratar la manera de entender el escrito de cada uno de los autores del Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, eso nos hace a nosotros exegetas. Eso nos hace a nosotros intérpretes de las Escrituras. O sea, la Escritura no es solamente un libro que podemos tomarlo nosotros como un diccionario, no lo es. Tenemos un pasaje de la Escritura y absolutamente no sabemos. Y entonces, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Mutilando las Escrituras. Agarramos un texto como un pretexto. Y eso no debería de ser. Para nosotros no deberíamos de ver siempre ese texto dentro de su contexto para no hacerlo un pretexto. Necesitamos nosotros nuevamente someternos a la autoridad de las Escrituras. Pero nuevamente, la consejería bíblica está basada en la buena interpretación de la Escritura. Eso nuevamente, hermanos, nos hace a nosotros teólogos y exegetas. Y debemos de aprender. Yo creo que todos nosotros como consejeros deberíamos de alguna manera entrar a cualquier centro, cualquier iglesia que nos ayude a interpretar bien las Escrituras. Es más, vamos a entrar a detalles en unos momentos de lo que la Escritura nos enseña, de nuestra responsabilidad pastoral. Eso de enseñar a nuestra gente exégesis y hermenéutica e interpretación bíblica es tarea de los pastores, es tarea nuestra. Y es nuestra tarea de enseñar a nuestra gente para que la gente pueda usar bien la palabra de verdad. Pero otro elemento importante, hermanos, en la consejería bíblica no es solamente las Escrituras. Y hermanos, solamente eso debería de tomar todo un día de sesión. Entender cómo la Escritura básicamente es suficiente para tratar con los problemas de los creyentes a nuestro alrededor. Pero si usted se da cuenta, hay un medio, y el medio es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo básicamente nos define, y el Evangelio de Jesucristo nos traza en relación a los inconversos. No es la misma cosa tratar con un inconverso que tratar con un creyente. Hermanos, no es la misma cosa, son dos mundos completamente diferentes. Es más, a un incrédulo usted no le puede aconsejar. Aconsejar a un incrédulo absolutamente es inaudito, es contraproducente. Usted no puede aconsejar a un incrédulo. Lo único que usted puede hacer con un incrédulo, ¿qué cosa es? Evangelizarlo. Evangelizarlo es lo único que puede hacer. Porque ¿qué es lo que ocurre cuando el Evangelio entra a nuestro corazón?
entonces nosotros comenzamos a apreciar el libro de Dios, ¿no es cierto? Pero cuando nuestro corazón está vacío, no apreciamos el libro de Dios. No solamente eso, pero la iglesia del Señor, absolutamente, que ese es el contexto al que Dios va salvando. ¿Qué es lo que hace? No lo deja ahí arrumbado, lo une a una iglesia local, porque ese hombre necesita cambiar para la gloria de Dios. Si usted se da cuenta, por ejemplo, el aspecto de santificación progresiva es parte de lo que nosotros entendemos como consejería bíblica. Es santificación progresiva. Háblele usted a un inconverso de santificación progresiva, háblele usted de la iglesia, háblele usted de las escrituras. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Para él son locura, no las puede percibir, porque han de ser, dice, percibidas, discernidas espiritualmente. El hombre natural no le importa la escritura, no le importa la iglesia, no le importa su santificación progresiva. Usted se da cuenta que el inconverso no le importa la gloria de Dios. Yo me doy cuenta, por ejemplo, gente, por ejemplo, viene a buscar consejería conmigo y entonces a saber de dónde viene el pobrecito y entonces, pastor, necesito su ayuda. Mire, arrégleme a mi mujer. Mi mujer no quiere someterse. Y entonces, bueno, mira, trae a tu esposa. Y entonces hablamos con la esposa y nos damos cuenta que el tipo es un patán. El tipo es realmente, está exigiendo algo que él no está dispuesto a dar. Pero en la conversación surge que tratamos el tema de la sumisión y la mujer que está escuchando, cristiana, llega a sus sentidos y se da cuenta, mira, yo tengo que someterme a mi marido regardless, no importa qué, yo tengo que honrar a mi Dios. Esto ya no es un asunto de mi marido y yo, esto es un asunto entre yo y Dios. Y llega a esa realización. Y entonces el hombre se siente que, wow, el pastor le arregló la mujer. Y entonces se va contento. ¿Y sabe lo que yo observo? Es que este hombre no se aparece a la iglesia ya más. ¿Sabe lo que andaba buscando? Que le arreglaran un problema. La gloria de Dios a él no le interesa. ¿Sabe cuál es un distintivo de un hombre de Dios? Un distintivo es que quiere glorificar a Dios aún en el problema que está atravesando, el problema que tiene, la situación. O sea, no anda buscando solamente solución a los problemas, no anda buscando solamente un fixer-upper en ese momento, no anda buscando solamente eso, anda buscando una relación con el Todopoderoso. El inconverso no tiene absolutamente absolutamente nada, cero. El inconverso no quiere agradar a Dios. Es más, la Escritura nos enseña en una manera clara. Dice que porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No buscamos la gloria de Dios. ¿Cuál gloria buscamos? La nuestra. Buscamos nuestra gloria, no la gloria de Dios. Y si la consejería se trata de maximizar la gloria de Dios, ¿cómo vamos a hacer consejería con alguien que no busca la gloria de Dios? Alguien que no busca, por ejemplo, la palabra de Dios, no busca la progresión, la santificación progresiva, no busca, por ejemplo, el congregarse dentro de una iglesia local donde él pueda realmente crecer en los caminos del Señor y que pueda ser fructífero para otros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De poner una oficina, una clínica de consejería en la esquina por el mercado para hacer consejería. ¿Al mundo afuera? No. El mundo afuera no. Entonces la consejería, hermanos, la consejería bíblica no es para inconversos. La consejería bíblica no es para inconversos. El evangelio de Jesucristo es para los inconversos. Ahora, hermanos, si entendemos bien el concepto del evangelio, es cierto. El creyente necesita el evangelio y necesita predicarse el evangelio, pero no de entrada, ni tampoco de salida. Usted se da cuenta que el evangelio de Jesucristo, cuando lo entendemos, no solamente trata con nuestro pasado, pero trata también con nuestro futuro. Tiene promesas escatológicas, pero entre medio de vivimos el evangelio. ¿Y vivimos el evangelio en dónde? En la iglesia del Señor.
Vivimos el Evangelio en la iglesia del Señor y entonces la iglesia viene a ser ¿qué cosa? La iglesia viene a ser, como dice Mark Dever, él dice que la iglesia es, ¿qué cosa? La iglesia es el Evangelio visible, el Evangelio visible. El Evangelio se ve en la vida de los hombres, mujeres que Él va salvando. Dios salva, por ejemplo, a alguien. Yo recuerdo el Señor me salvó cuando yo tenía 17 años y fue milagroso porque Dios despertó un apetito increíble por la palabra, un apetito que yo no tenía. Fue un milagro de Dios y entonces había un grito, una necesidad y la necesidad era: enséñenme, ayúdenme, soy hijo de Dios, yo no sé cómo ser hijo de Dios. Mi agradecimiento enorme es, yo recuerdo el pastor Doña, mi pastor, los viernes era un momento tan, pero tan dulce. Nos sentábamos casi a los pies de este hombre que nos enseñaba la palabra de Dios constantemente. Cada palabra la medíamos. Yo recuerdo que este hombre me enseñó a mí, me enseñaba a todos y todos lo aprovechábamos de una de otra manera. Pero yo recuerdo que yo terminaba el día viernes y yo deseaba, el pastor decía, el día sábado voy a la radio, porque grababa un programa y yo me recuerdo que yo le decía: pastor, yo lo llevo. Y yo era el chofer del pastor y yo lo llevaba. Y yo llevaba al pastor solamente con el deseo que él me explicara los conceptos que él le explicaba el día viernes por la noche. Para mí eso fue increíble. Yo les cuento a los estudiantes, por ejemplo, de predicación, que la hermana Eugenia Doña fue increíble para mí. La hermana Eugenia Doña era la esposa del pastor. Y esta mujer me enseñó la teología que había aprendido con su esposo por 30, 40 años. Y yo recuerdo que comenzamos nosotros un servicio a las 9 de la mañana en la iglesia. Y ¿y quién va a predicar en ese servicio? Los rookies, los novatos, ¿verdad? Y entonces yo era uno de los novatos y yo quería aprender. Y yo recuerdo que yo le dije a la hermana Doña: ¿podría usted evaluar mi sermón? ¿Para qué le dije eso a la hermana? ¿Para qué le dije? Y la hermana Doña era un sagüeso. Me agarró y mira, no hagas esto, haz esto. Y para mí esa fue mi escuela, una hermana que sabía las escrituras, sabía la teología. Una mujer que tal vez nunca fue a un seminario, pero sabía la escritura izquierda, derecha. Yo me acuerdo que el Señor me salvó un apetito increíble, fue un milagro. Hasta el día de hoy, eso lo único que ha pasado es que se ha incrementado. Es increíble. Yo me doy cuenta de dónde ese sabor, por ejemplo, por las escrituras. Tratar de entender las escrituras. Yo recuerdo que terminé mi escuela, terminé mi maestría en divinidad, estoy haciendo otro doctor. ¿Por qué? No solamente entenderla por mi cuenta, pero en una manera sistematizada. Es un milagro de Dios. Cuando Dios entra al corazón de alguien, pone un apetito increíble por la palabra. Un inconverso, usted no puede hacer eso. Un inconverso simplemente, foráneo. Y entonces, hermano, por asunto tiempo, hermanos, vamos a tratar con un pasaje que para mí ha sido instrumental. Yo creo que es el pasaje más claro en la Escritura sobre lo que estamos hablando de la consejería bíblica dentro del contexto de la iglesia local. Así que abran sus Biblias, hermanos. Abran sus Biblias en este momento en el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 11 al versículo 16, y vamos a tratar con este pasaje precioso. Un pasaje pero tremendo. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias a ese pasaje que ustedes ven allí en pantalla. Y vamos, hermanos, a tratar con este pasaje de Escritura y vamos a tratar la manera de aprovechar nuestro tiempo. Y lo que yo quiero demostrar, hermanos, es que la consejería bíblica, genuinamente bíblica, si la definimos apropiadamente, ocurre dentro del contexto eclesiástico. Aquí está el apóstol Pablo y está escribiendo a una iglesia en la ciudad de Éfeso. Y algo típico, muy típico, una técnica que el apóstol Pablo utiliza en la mayoría de sus cartas es que la mitad de la carta es altamente teológica, la segunda parte es altamente práctica. Entonces vemos nosotros una teología práctica en las cartas pastorales, en las cartas, por ejemplo, que escriben las iglesias.
Vemos nosotros, por ejemplo, en el libro de los Hechos hay 6 capítulos, los primeros 3 capítulos es altamente teológico, explica las profundidades, especialmente del Evangelio de Jesucristo, pero en los últimos capítulos él básicamente trata de aplicar esa teología dentro del contexto de la iglesia local. Aquí estamos en el capítulo 4 y esa es una expresión práctica. Ahora, el jamás de los jamases, nunca de los nunca, el apóstol Pablo divorcia, por ejemplo, la teología de la práctica. No, la práctica es la base, es el fundamento y entonces él comienza a edificar. Y entonces vamos a ver ese edificio, pero vamos a ver que ese edificio no está separado. Y entonces lo que vamos a observar en este pasaje bíblico son 3 elementos. 3 elementos que es importante. Si nosotros no consideramos lo que estoy diciendo en este momento, entonces vamos a tener confusión. Pero al respetar, por ejemplo, que los primeros 3 capítulos es altamente teológico, los últimos 3 son altamente prácticos, pero son relacionados, están relacionados, entonces encontramos nosotros que en este pasaje de la Escritura, básicamente el apóstol Pablo trata con 3 cualidades importantes y estas nos ayudan a entender lo que realmente es la consejería bíblica en la iglesia local. Y entonces vamos a ver lo siguiente, ve usted. Aquí vamos a ver una iglesia que debe de crecer, una iglesia que debe de crecer en Cristo y una iglesia que debe de crecer en Cristo para la gloria de Dios. O sea que aquí encontramos una dinámica, encontramos una meta y encontramos un fin. Una iglesia que crece en Cristo, una iglesia que crece en Cristo para la gloria de Dios. Y esto lo vemos en toda la carta, pero vamos a tratar la manera de observarlo en este pasaje bíblico. Mire lo que dice el versículo 11. Y él mismo dice, constituyó a unos. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, dice, de perfeccionar, dice, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, dice, de quien todo el cuerpo bien consternado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si usted se da cuenta, en este pasaje de la Escritura encontramos nosotros, por ejemplo, el concepto de los santos. Ahí están los santos. Y, por ejemplo, dice la Escritura, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo. Ahora, los santos se le llama el cuerpo de Cristo. ¿Y quiénes son los santos? Es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia del Señor, ¿no es cierto? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, la medida de estatura de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados donde quiera de todo viento de doctrina. Dice, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Cristo es la cabeza de qué? De la iglesia, ¿no es cierto? Cristo es la cabeza de la iglesia, de quien todo el cuerpo, toda la iglesia, bien consternada y unida entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Coyunturas qué son? Coyunturas son parte del cuerpo, ¿no es cierto? Se ayudan mutuamente según la actividad propia de ¿qué cosa? Cada miembro. Si usted no cree en la membresía de la iglesia, espero que este pasaje sea suficiente para que usted comience a destilar un concepto más claro sobre la membresía de una iglesia local. Aquí hay membresía, cada miembro recibe. O sea, sabemos nosotros si es miembro, no es miembro, y el miembro, ¿qué es lo que hace? Aquí hay una vida, aquí hay una dinámica increíble, y lo primero que vamos a observar es que vamos a ver esa dinámica de la iglesia. ¿Qué es lo que hace la iglesia? La iglesia crece.
O sea que el Señor salva a alguien, lo une a la iglesia del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué lo une? Es más, si usted observa, escatológicamente, futurísticamente, el Señor Jesús habla, por ejemplo, de la iglesia en el libro de Mateo. Y dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Usted se da cuenta que la promesa de Jesús es que Él va a edificar su iglesia. Una de las cosas que hacemos, por ejemplo, con los nuevos miembros es, si usted quiere unirse a la iglesia del Señor y no está interesado en ser edificado, háganos un favor, no se haga miembro de la iglesia. No se haga miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor es, y tiene que ver ¿con qué? Con la realidad que la iglesia del Señor cumple esa promesa. Yo te digo que tú eres Pedro sobre esta roca. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Él va a edificar su iglesia. Él ha prometido que va a edificar su iglesia. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos en este pasaje de la Escritura? Encontramos una dinámica, y la dinámica tiene que ver precisamente con esa realidad. Si usted observa, por ejemplo, aquí hay una iglesia que está creciendo, dinámicamente creciendo. Si usted observa, por ejemplo, dice, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, si vamos a perfeccionar a los santos, quiere decir que hay un elemento natural en cada miembro de la iglesia. Está imperfecto. ¿Hasta cuándo va a encontrar la perfección ese hombre, esa mujer que ha venido a los pies del Señor Jesús, que ha venido a ser miembro de la iglesia local? Es hasta que el Señor lo lleve a su presencia, ¿no es cierto? El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que cumplamos 20 años en la iglesia? No. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mientras tanto, todos somos producto incompleto, imperfecto. Todos somos. Esto, en momentos, por ejemplo, gente se acerca y dice, oh, qué iglesia más linda, qué linda iglesia. Está bien, la iglesia es linda y todo, pero nos venimos a dar cuenta de sus imperfecciones hasta que pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas. Un mes ya nos damos, oh, no era tan lindo como se ve. Y decimos nosotros, that's okay. Eso es como una pareja, ¿no es cierto? Una pareja. Usted lo ve, el príncipe azul. Oh my gosh, el príncipe azul. Yo me vestí de azul porque iba a hacer esta ilustración. No se crea. Hasta zapatos azules me puso mi esposa. Príncipe azul. Al principio. Después ese príncipe azul se convierte en un dragón, ¿no es cierto? Se da cuenta que, la cosa no es tanto así como, pero eso es natural. La iglesia del Señor esa es. Usted se da cuenta que el pastor es imperfecto, los ancianos son imperfectos. O sea, cuando comienza a darse cuenta, no, aquí hay una realidad. Y vamos a ver detalles increíbles en este pasaje. Pero vea usted, perfección a los santos, la edificación del cuerpo de Cristo. Dice el versículo, para que ya no seamos niños. O sea, Pablo está preocupado por la iglesia. La iglesia no puede ser una iglesia con una mentalidad teológica de niño. No. Si nosotros somos niños, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a ser fluctuantes, llevados por todo, dice, viento de doctrina, por estratagema. O sea, vamos a ser presa de los lobos rapaces. Lo único que nos toca es crecer. Y hermanos, este pasaje nos enseña cómo la iglesia crece. Y la iglesia no crece con entretenimiento. No importa el mejor entretenimiento que usted monte en la iglesia. Hay iglesias hoy en día que montan unos teatros que el teatro de la ciudad no puede asumir. Son unos teatros espectaculares en la iglesia. ¿Con qué fin? Con el fin de atraer a la gente. Y cuando usted comienza a ver lo que está pasando, son más teatros sofisticados que iglesias. Aquí la pregunta es ¿cómo nosotros crecemos? Y no solamente eso, pero si usted se da cuenta, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes.
sino que dice el versículo, crezcamos, creciendo para ir edificándose. O sea, el énfasis de Pablo en este pasaje bíblico es crecimiento, crecimiento, crecimiento. Vamos a crecer. Mientras yo esté en este lado de la eternidad, a mí no me queda otra cosa más que crecer. Y si usted se da cuenta, yo veo, por ejemplo, ya el Señor me ha dado suficiente tiempo. He estado casi 40 años, arriba de 40 años en la iglesia. Me he dado cuenta, por ejemplo, que las generaciones que van ya envejeciendo, como que van bajando las manos. Van bajando las manos y bajan la guardia. Y yo creo que no deberíamos nosotros de bajar la guardia. Deberíamos de ser como Caleb, como Josué, con vigor. Y yo creo que a medida que nosotros vamos entendiendo el libro de Dios y experimentando la gracia de Dios y la gloria de Dios, nos vamos rejuveneciendo, hay más fortaleza, hay más fuerza, aún con nuestra vejez, con los años. Y el apóstol Pablo está completamente consciente, al punto que, por ejemplo, usted observa, por ejemplo, mire lo que dice el versículo 11, dice, y asimismo constituyó a uno, dice, apóstoles, que usted se da cuenta, el apóstol y el profeta, básicamente, ¿qué es el profeta? Lo que es el apóstol, el profeta, el fundamento de la iglesia. Ellos estaban encargados de echar un fundamento, y el fundamento número uno es Cristo, y nadie puede poner otro fundamento el cual está establecido, el cual es Cristo. Pero un segundo propósito de los apóstoles y los profetas era traer revelación divina. Ya tenemos la revelación divina, ya no tenemos nosotros apóstoles y profetas. Yo sé que algunos de ustedes quisieran que le llamaran profeta o el apóstol, ¿verdad? Hermano, no hay tal cosa en la Escritura como el apóstol, el profeta. Pero si usted se da cuenta, el evangelista, ¿qué es lo que hace? El pastor maestro, ¿qué es lo que hace? Hace algo que es necesario para lo que está establecido en ese pasaje de la Escritura. Si usted se da cuenta, el evangelista, ¿qué es lo que hace? ¿Alguien? ¿Qué hace el evangelista? El evangelista, ¿qué hace a diferencia del pastor maestro? Es más, si usted se da cuenta, el pastor maestro es muy interesante. Cuando usted ve en microscopio, ve usted esa frase, todo el versículo 11, usted se da cuenta que la última categoría es un ejemplo de una figura de andiadis. Andiadis es un término, tiene que ver con uno, una preposición a través de, dos, una idea a través de dos palabras. Aquí las dos palabras son pastores y maestros. Pero hay una idea principal, y la idea principal de este pasaje de la Escritura es que el pastor maestro, por definición, hace una cosa. ¿Y qué es lo que hace? Enseñar. Si usted tiene el título de pastor y no enseña, usted no es pastor. Por definición, lo que el pastor hace es enseñar. Pero ¿qué hace el evangelista a diferencia del pastor? ¿Qué es lo que hace? ¿Alguien? ¿Alguien? Muy bien, ¿el evangelista hace qué cosa? ¿Y el pastor hace qué cosa? Si usted se da cuenta, conforme al versículo de la Escritura, dice el versículo bíblico, dice que él constituyó en la iglesia apóstoles, profetas. En un momento la iglesia tuvo apóstoles y profetas, pero los evangelistas y los pastores maestros son los que están en la actualidad, ¿haciendo qué? Edificándose en el fundamento de los apóstoles y profetas. Y usted se da cuenta que hay 3 pasajes en el libro de Efesios referente a ese tema. Pablo está saturado y es interesante, no tenemos tiempo para observarlo. Ese no es mi interés, el versículo 11, pero el versículo 11 dice que los evangelistas y los pastores están allí, uno para predicar el evangelio, el otro para enseñar. No, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos. O sea que el evangelista no es el que evangeliza. El evangelista, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Perfecciona a los santos. ¿Y el pastor qué es lo que hace? Perfecciona a los santos. O sea que los dones espirituales son ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. Dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta, dice, que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice,
que no seamos niños fluctuantes, que crezcamos, dice, en todo lo que es, dice, aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea que, si usted observa, aquí encontramos nosotros básicamente nuestra descripción de trabajo, como pastores que estamos interesados, ministros que estamos interesados, lo que Dios nos ha dotado con dones especiales. Aquí encontramos nosotros la clave de lo que nosotros deberíamos de hacer. Nuestra definición está acá. Dice que Dios ha constituido al cuerpo a fin de perfeccionar a los santos. Y hermanos, esa palabra perfeccionar es una palabra muy interesante. La palabra perfeccionar es la palabra catartismos y viene del sustantivo catartismos y es del verbo catartizo, que significa hacer algo completamente listo en el sentido de alistar a alguien. O sea, es un término también médico que habla de alinear un hueso que se ha salido. Ahora, hermanos, en otras palabras, perfeccionar no es solamente enseñar, no es solamente púlpito los domingos en la mañana, no es solamente un asunto académico. Esto tiene que ver con catarsis, tiene que ver con alinear, tiene que ver, el pastor está viendo que está fuera, está chueco, este hermano no, dice que entiende pero no entiende, su vida lo muestra. Entonces, ¿qué hace el pastor? Lo que el pastor hace es básicamente alinear la vida del creyente a la revelación de Dios, a la voluntad de Dios. Usted se da cuenta que el término significa hacer a alguien completamente adecuado, suficiente para algo. Es hacerlo adecuado, hacerlo completamente calificado, adecuado. Ahora, se usa la palabra, por ejemplo, de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto. O sea que no importa, hermanos, en qué situación nosotros estemos predicando, enseñando la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos nosotros como, mira, mi hermano, mi hermana está en una condición imperfecta. Y la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Alinearlo. La palabra lo va a corregir, lo va a instruir. Por eso nuestros ministerios deben de estar cargados de teología, cargados de la palabra de Dios. Si usted se da cuenta, dice la Escritura, a fin de que sea enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto, enteramente preparado. O sea, cuando usted es perfecto, maduro, usted está enteramente preparado para toda buena obra, incluyendo la consejería. Incluyendo la consejería, que es una responsabilidad del cuerpo de Cristo, no solamente de los pastores, del cuerpo de Cristo. Lo vamos a ver en unos momentos. Dice, por ejemplo, 2 Corintios 13:9, por lo cual nos gozamos que seamos, dice, nosotros débiles y vosotros estéis fuertes, y aún orando, dice, por vuestra, ¿qué cosa? Perfección, orando por vuestra perfección. No solamente oramos por la perfección de los hermanos, la madurez de los hermanos, pero ¿qué es lo que hacemos? Abrimos el libro de Dios, porque ¿qué es lo que hace el libro de Dios? El libro de Dios lo que hace es perfeccionar a los santos. Si usted observa, por ejemplo, en el libro de Hebreos se utiliza la palabra de la siguiente manera: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra. Aptos es perfección. Aptos para toda buena obra, para que hagáis la voluntad, haciendo, dice, Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la perfección, ser aptos. O sea que la palabra de Dios, la intervención en oración, va a hacer algo. Miren lo que dice Lucas capítulo 6 versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. O sea, el maestro no es perfecto. Cualquier maestro que pudiéramos, el único perfecto es Cristo. El único perfecto es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero de ahí para allá ninguno. O sea, no está hablando de perfección en el sentido absoluto de la palabra. Es perfecto, por ejemplo, como un zapato. Este zapato es perfecto.
para la ropa que yo tengo. Pero si yo quiero jugar fútbol con estos zapatos no son perfectos. O sea, son perfectos dentro del contexto apropiado. Es ser aptos para la obra que Dios nos ha enviado. Por ejemplo, mire qué interesante cómo ocurre la palabra en Mateo capítulo 4, versículo 21. Pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Esa palabra es perfeccionar. Perfeccionar, ¿sabe lo que es? Remendar. Algo está roto y hay que remendarlo. O sea, ¿perfección qué es? Perfección no es solamente un ejercicio intelectual que vamos a hacer en el seminario o en el púlpito. No, esto tiene que ver con una dimensión increíblemente personal. Mire, por ejemplo, cómo ocurre la palabra en el capítulo 6 del libro de Gálatas. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. La palabra restaurar es la palabra perfección. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Restaurar. ¿Puede usted restaurar a un hermano en el púlpito? En momentos yo creo que puede ocurrir. Pero cuando nosotros realmente restauramos en lo privado, ¿no es cierto? Cuando nosotros atendemos una situación. Y esto es perfección. Esto es perfeccionar a los santos. Esto básicamente es remendar. Mire qué interesante que sobre la frase, a fin de perfeccionar a los santos, A.T. Robertson ha sido considerado como uno de los grandes en el griego del Nuevo Testamento. Y él ofrece la siguiente traducción. Él dice que a fin de perfeccionar a los santos puede traducirse para la reparación de los santos. Para la reparación de los santos. Entonces podemos decir que la meta del ministerio pastoral con todos sus dones es reparar a los santos, restaurarlos a la imagen de Cristo. Nuestro trabajo pastoral es edificar a los santos. Ahora, si usted se da cuenta, por ejemplo, esa palabra catartizo es de donde viene la palabra castellana catarsis. Ahora, esa palabra catarsis nuevamente es la raíz de lo que estamos hablando en este momento. Ahora, para nosotros como creyentes, esa palabra es casi una mala palabra. Usar la palabra catarsis en nuestro vocabulario, en nuestro trato, no es una palabra muy bienvenida. ¿Por qué? Porque el ámbito psiquiátrico se ha apoderado de ella y se ha apoderado en una manera dominante. Esto es como cuando usted escucha, por ejemplo, yo recuerdo que, por ejemplo, mi esposa y yo teníamos un negocio, teníamos una manager, era, por ejemplo, carismática, y hablábamos con ella y para todo, amén, 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 para todo, amén. Y le hablábamos de una cosa, amén, amén. Y hablábamos de una, y mataron al Señor, amén, amén. Mataron, para todo, amén, amén. Y entonces, usted la escucha, amén, amén, y usted ya no quiere usar amén, amén. Amén, pero amén es una palabra bíblica. Mal usada, amén. Mal usada es malo, no hay duda, ¿no es cierto? Pero la palabra bien usada, amén, ¿no es cierto? La palabra bien usada, amén, tal vez no amén, amén, pero bueno, amén. Un amén ya, ¿verdad? Suficiente, así sea. Un afirmativo, está bien. Mataron a la señora ahí en la calle, amén, 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 amén. Es un ridículo, un disparate. Entonces nosotros decimos, amén, no, ya no usamos el amén. Catarsis es lo mismo, no queremos usar catarsis, porque catarsis básicamente tiene una connotación histórica. Por ejemplo, se habla de catarsis psicológica porque Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, se remontó al concepto de catarsis griega desde un punto de vista terapéutico. Entonces, durante el proceso de la terapia, por ejemplo, él decía y él abogaba que la catarsis era un método por el cual se conducía a un paciente al desbloqueo de recuerdos y vivencias reprimidas en su inconsciente, generalmente asociada con traumas del pasado, como por ejemplo, hablaba acerca del miedo, de tantas cosas. Y entonces hoy en día se habla también de catarsis médica, por ejemplo, que tiene que ver con una expulsión espontánea, tal vez de sustancias. Y entonces nos da miedo hablar de catarsis. Y es una palabra bíblica. Encontramos la palabra. Y la palabra tiene que ver con perfeccionar
a los santos. Lo que usted y yo necesitamos es limpiar esa palabra de la manera en cómo hoy en día se usa. Pero la palabra es redimida, es redimible. La palabra es importante, porque la palabra perfeccionar a los santos no es domingo en la mañana en el púlpito solamente. Perfeccionar a los santos tiene connotaciones increíbles. Por ejemplo, la realidad de la palabra catarsis, por definición, es una experiencia purificadora de las emociones humanas. Se remonta esta palabra del teatro griego. Y entonces la literatura griega, por ejemplo, se hablaba, por ejemplo, Aristóteles en la poética, él hablaba, por ejemplo, este filósofo, él reconocía que las tragedias clásicas básicamente eran liberadas cuando la audiencia se identificaba, por ejemplo, con una experiencia, y entonces el teatro era una catarsis, era básicamente esa habilidad de poder identificarse, y entonces en el sentido, por ejemplo, de una tragedia ofrecía al espectador un básicamente abanico de emociones, el horror, por ejemplo, la ira, la compasión, la angustia, la empatía, se identificaba y de alguna manera cambiaba, y de este modo podía ser un efecto purificador que producía la presentación en el interior del hombre. Aquí la pregunta, hermanos, es la siguiente. En el ámbito griego, el teatro, la literatura griega, catarsis en ese sentido está bien, pero ese no es nuestro contexto. Nuestro contexto no es el teatro griego. Nuestro contexto es la iglesia del Señor. ¿Y cómo nosotros sufrimos esa catarsis, esa limpieza emocional, espiritual? El texto lo habla, el texto lo dice. Usted se da cuenta que el texto está tan, pero tan saturado. Aquí están, por ejemplo, los evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el fin? Perfeccionar, catarsis, limpieza. Y usted no está limpio. Usted habla del perdón y es un monstruo. O sea que cuando hablamos de catarsis, estamos hablando de que alguien ha sufrido un cambio para la gloria de Dios. Alguien ha tomado la palabra de Dios en serio, no el teatro, la palabra de Dios, y la ha tomado en serio y le ha dicho: Señor, yo voy a glorificarte. Para mí esto no tiene sentido, pero yo voy a glorificarte con tu palabra en mi vida, y eso, hermano, nos habilita. Eso nos habilita para poder crear un ministerio pastoral en la iglesia local. No es un certificado que cruzaste 5, 10, 20 cursos. No, tenés la cabeza así, pero el corazón está sucio, el corazón está duro. No, absolutamente. Entonces catarsis nos invita a nosotros a hacer una limpieza interna de nuestras actitudes, de nuestros motivos, de nuestros sentimientos, nuestros afectos. Eso es importante. Tan importante que usted observa, por ejemplo, la realidad, por ejemplo, la Biblia habla de esa catarsis, pero la Biblia misma colorea, define la catarsis. La limpieza emocional espiritual no es a través del teatro, de la literatura, es a través de la escritura, la palabra de Dios, honrar la escritura, al punto que, por ejemplo, el apóstol Pablo, usted se dio cuenta, no sé si usted observó, en el texto el apóstol Pablo utiliza 4 verbos, y en los 4 verbos él dice: para que lleguemos, para que seamos, para que crezcamos, siguiendo todos. En cada uno de los verbos es primera persona plural. Él se está incluyendo con la iglesia, él se está incluyendo con los hermanos. Él no dice: cambiemos, hermanos, para la gloria de Dios. O sea que un buen consejero, ¿quién es? Es alguien que está cambiando. Alguien que está honrando al Señor el día de hoy con su propia vida. La palabra de Dios viene, mina su corazón, y entonces viene delante del Señor y le dice: Señor, yo necesito cambiar para tu gloria. Eso es lo que lo habilita. No es que usted se graduó del seminario, no es que usted tiene degrees, los puede emplastar en la pared. No, catarsis nos dice: necesitamos cambiar.
tenemos que cambiar. Y lo interesante es que el texto nos enseña, increíble, porque el texto nos enseña directamente cómo nosotros cambiamos. ¿Cómo cambiamos? Si usted se da cuenta, esto es increíblemente importante, porque el pasaje dice, por ejemplo, el pasaje, dice el pasaje de la siguiente manera: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y vea usted, comienza a notarse todo un panorama hasta que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de un varón perfecto, la medida de la estatura, la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor. Hermanos, esto es lo que cambia la iglesia. Siguiendo la verdad en amor. ¿Qué es lo que significa siguiendo la verdad en amor? Es muy probable que ustedes tienen la Reina Valera y la Reina Valera utiliza el verbo siguiendo la verdad en amor. Pero si usted se da cuenta, la Reina Valera usa siguiendo la verdad en amor. La Biblia de las Américas utiliza el verbo hablando la verdad en amor. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Tiramos una moneda para decidir si va a ser una cosa, si es el verbo seguir o el verbo hablar? Y este es un problema. Y si usted se da cuenta, estoy incluyendo a grandes teólogos que dicen que el término debería de ser seguir la verdad en amor, implicando que si usted sigue la verdad en amor, entonces usted habla la verdad en amor. ¿Correcto? O sea que la primera opción es un poquitito más general, encapsula más aún la dinámica de hablar. Pero la pregunta, hermanos, ¿es la Biblia de las Américas tal vez más real al contexto? Si usted se da cuenta, traducir, por ejemplo, ese verbo, es traducir el verbo que utiliza en esta ocasión. Traducir el verbo, seguir, yo creo que es en cierta manera correcta de un punto de vista lexical, de un punto de vista lexicográfico tiene mucha razón, pero de un punto de vista contextual, yo creo que la Biblia de las Américas tiene mucha razón, porque ¿qué es lo que está hablando Pablo en el capítulo, por ejemplo, 4? En este capítulo, no solamente este capítulo, pero a través de toda la carta. Si usted observa, por ejemplo, el versículo dice, este es el versículo 14, nos interesa el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, dice el pasaje. Si usted observa el versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, dice, emplean con astucia las artimañas del error. O sea que el error está en relación a la verdad, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con nuestras facultades, las cosas que nosotros proferimos, las cosas que nosotros hablamos. El énfasis yo creo que es el hablar, no necesariamente el seguir. No solamente eso, pero si usted observa, por ejemplo, en el versículo 17 dice, esto pues digo requiero en el Señor, que ya no andáis, dice que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento en tener ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón, los cuales perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Él. La verdad que está en Cristo. La verdad que está en Cristo es objetiva. La verdad que está en Cristo tiene que ver con un conocimiento, no con la ignorancia de los inconversos, sino con un conocimiento. Por ejemplo, el pasaje que definitivamente marca el énfasis de lo que el apóstol Pablo está diciendo en cuanto a la verdad, decir la verdad, dice en amor, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad. El énfasis es hablar verdad cada uno a su prójimo. Y mire la razón, ¿por qué deberíamos nosotros de hablar la verdad a nuestro prójimo? Razón, porque somos miembros los unos a los otros. Somos miembros, somos la iglesia del Señor. Y a los miembros de la iglesia, si nosotros queremos nosotros crear realmente esa edificación,
a la imagen de Cristo, entonces ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Lo que nosotros debemos de hacer es hablar la verdad, no la mentira. La mentira, ¿qué es lo que hace? Corrompe. La verdad edifica. La verdad, ¿qué es lo que hace? La verdad lo que hace es edificarnos. Y dice la Escritura que debemos de seguir la verdad. Y dice, ¿qué cosa? En amor. Ahora, esto complica las cosas. Porque si usted se da cuenta, siguiendo la verdad o hablando la verdad, eso significa que usted es un teólogo de alguna manera, que usted está interesado. Hombres, mujeres, todos por igual. Porque todos por igual, de alguna u otra manera, tenemos nosotros ministerio. Abrimos la boca y abrimos la boca para edificación o para destrucción del oyente. Nosotros hacemos eso. Y entonces el apóstol Pablo dice que debemos nosotros de hablar la verdad en un contexto. ¿Y cuál es el contexto? Es el amor. Ahora, aquí la pregunta que surge, por ejemplo, si usted observa el versículo bíblico, hermanos, si usted observa el versículo dice de la siguiente manera, dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Cómo el cuerpo de Cristo crece? Hablando la verdad en amor. Hablando la verdad en amor es como nosotros crecemos, es como nosotros maduramos. Entonces, ¿cómo los cristianos crecen? Siguiendo la verdad en amor. Pero ¿significa hablar la verdad en amor? ¿Qué es lo que significa hablar la verdad en amor? Ahora, la carta a los Efesios está saturado de ese concepto en amor. En 6 ocasiones en la carta, constantemente, se habla en amor, en amor, en amor. Por ejemplo, usted ve en Efesios capítulo 3, dice el versículo, yo por esta causa doblo mis rodillas. Está orando el apóstol Pablo, de quien toma nombre toda familia en los cielos para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos. Este es crecimiento para que habite Cristo por la fe en vosotros, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? Cimentados en amor. Cimentados en amor, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuiste llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. En amor. Mire qué interesante este pasaje. De quien toma, dice, de quien todo el cuerpo, bien consternado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mucho, según la actividad propia, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿Cómo? En amor. Mire el capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. O sea que, si usted se da cuenta, cómo usted y yo vamos a ejercer el ministerio de hablar la verdad en amor. Hermano, esto, si usted se da cuenta, ya no es un asunto profesional. Esto no tiene nada que ver, absolutamente, no tiene nada que ver con un profesional, un cliente que viene a mi despacho y hay una transacción monetaria de alguna manera y entonces hay una consejería. Él me necesita a mí y entonces yo le doy el consejo. Absolutamente. En ese contexto no es hablar la verdad en amor. ¿Qué significa realmente hablar la verdad en amor? ¿Qué significa hablar? Y esto para nosotros es importante, es masivo esto. Porque esto no es solamente academia, esto no es solamente púlpito. Esto tiene que ver con ¿qué? Relacionarnos con nuestra gente, crecer. ¿Sabe lo que debería ser nuestra perspectiva? Yo sé que yo tengo que hablar con el hermano tal cual, con quien quiera que sea, y yo no puedo hablar en seco, no puedo hablar, yo necesito hablar dentro de un ambiente, tengo que hablar dentro de un espíritu. Ese ambiente tiene que estar saturado de amor. Usted se da cuenta que cuando alguien le dice a usted algo que es difícil de aceptar y usted tiene problemas de aceptarlo, y usted se da cuenta cuando usted se hace la pregunta, ¿quién me está diciendo lo que me está diciendo? Cuando usted se da cuenta que esa persona realmente le ama, usted no tiene ningún problema. Usted dice, no, yo necesito cambiar. Aunque me duela, aunque yo no lo entienda, yo necesito cambiar. Pero cuando usted duda de esa relación amorosa, entonces nosotros tenemos problema en hablar las cosas que necesitamos hablar, la verdad. Hablar la verdad en amor. Hablar la verdad es una cosa. Hablar la verdad es ser teólogos. Hablar la verdad en amor es ser pastorales. Usted y yo necesitamos ser pastores teólogos.
pastores teólogos, que vivimos en esa dimensión. Vivimos en una dimensión donde capacitamos al cuerpo de Cristo. ¿Quién habla la verdad en amor? ¿Quién? ¿Quién habla la verdad? Son todos. Es la iglesia del Señor. No es solamente el pastor, no es solamente el evangelista, no es solamente el pastor maestro. ¿Quién habla la verdad en amor? La iglesia. La iglesia. La iglesia necesita ser capacitada. Y entonces, como ya no tenemos tiempo, hermanos, yo quiero concluir. ¿Y dónde vamos a concluir? Nuevamente, el amor, hermanos, habla de esa esfera de la vida cristiana. Nosotros debemos, en otras palabras, hermanos, ganarnos el respeto de ser escuchados. Debemos de ganarnos el respeto de ser escuchados. Y, hermano, esa es consejería. Consejería, ahí comienza. Consejería comienza con relaciones. No somos profesionales, somos hermanos en Cristo. Somos hermanos en Cristo que tenemos una responsabilidad. Alguien tiene que enseñarnos la verdad para que nosotros podamos desarrollar relaciones amorosas y que podamos hablar la verdad en amor. ¿Qué es lo que significa eso para la iglesia local? ¿Qué es lo que significa? Termino, hermanos, porque no tenemos tiempo ya para más. Pero, hermanos, esta es mi visión. La visión básicamente es la siguiente. Yo me uno, por ejemplo, a estos dos teólogos, Carson, Clement. Ellos escribieron un libro que se llama Biblical Counseling in the Church, God Cares Through God's People. Es cuidar de la iglesia a través no de los profesionales, sino de la iglesia. Y esta creo que debería de ser la visión de toda iglesia, todo pastor, todo ministro, ancianos. Deberíamos nosotros de aspirar a esto. Y miren lo que dicen ellos. Nosotros no queremos proveer una visión simple de iglesias con un consejero bíblico. No queremos nosotros eso. En la iglesia local no queremos una iglesia con un consejero bíblico. Un consejero bíblico. ¿Alguien necesita ayuda de consejería? Ahí está el hermano. No, eso no debería, esa no es la visión que leemos, que estamos leyendo en el libro de Efesios. Esa no es la visión. Y no solamente eso, aún con un ministerio de consejería bíblica, esa no es nuestra visión. Nuestra visión no debería de ser, hay un experto en la iglesia que trata con la consejería en la iglesia. Ni debería de ser tampoco, hay un equipo de consejeros que tratan con la consejería bíblica. Esa no debería de ser nuestra visión en la iglesia local de Jesucristo. No, absolutamente. A lo que le tiramos, nuestra mira debería de ser una visión enfocada en iglesias de consejería bíblica, donde el hablar la verdad en amor satura cada aspecto de la vida de la iglesia. Esto es más que consejería. Tenemos una visión para ver a cada creyente equipado para comunicar el evangelio de Jesucristo, de la gracia a la vida de las gentes, para que todos crezcamos en Cristo. Esto es Dios cuidándonos a través de la actividad propia de cada miembro. Va recibiendo su crecimiento en amor. Hermanos, consejería bíblica no es el modelo secular del mundo. Los profesionales, los médicos, los psiquiatras. ¿Saben quién hace la consejería bíblica? Cambios para la gloria de Dios a medida que nos exponemos a la palabra, es el pueblo de Dios. Es la iglesia del Señor. Es usted y yo. Habilitando los pastores, ¿para qué están? Pastores maestros, ¿para qué están? Para habilitar. Hasta que todos aprendamos a hablar la verdad en una esfera. El amor. Creciendo. Para la gloria de Dios. Hermanos, no vimos dos puntos que yo creo que son esenciales. El día de hoy vimos solamente la iglesia tiene una dinámica, crece. Pero usted se da cuenta que crece a la figura de Cristo, a la imagen de Cristo. Y crece para la gloria de Dios. Son dos elementos importantes. Pero hasta este momento, hermanos, pensemos en el modelo de lo que es
consejería bíblica en su iglesia local. ¿La tendencia cuál es hoy en día? Si nosotros nos damos por vencidos y nosotros comenzamos a escuchar a nuestra cultura, lo que el pastor, los ministros van a terminar haciendo es referir a los profesionales. Hermanos, ya es tiempo. La iglesia por 80 años ha estado en una confusión. Los psiquiatras, los profesionales de la cultura nos han convencido que la iglesia no tiene respuestas. La iglesia tiene respuestas. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios continúa siendo autoritaria y tiene que ejercer esa autoridad en nuestra vida. Y necesitamos nosotros, como pueblo de Él, no ser llevados por las corrientes de este mundo. Lo que necesitamos es recuperar nuevamente la palabra de Dios y decirle al Señor, Señor, yo necesito catarsis en mi corazón. Yo necesito limpieza, porque mi pueblo necesita limpieza. Mi pueblo necesita, y necesitamos hablar la verdad en amor. Amantísimo Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra continúa siendo, Señor, la fuente de nuestro entendimiento. No queremos, Padre bendito, quedar atrapados con la corriente de este mundo, filosofías huecas. Queremos, Padre, honrarte, glorificarte a ti, porque tú eres el único que mereces todo el honor y toda la gloria. Yo te bendigo, Señor, porque en un momento de nuestra vida estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y tú nos diste vida en Cristo Jesús. Y, Señor, algunos de nosotros veníamos golpeados, terriblemente golpeados. Veníamos en una bancarrota emocional, espiritual. No teníamos norte, no había orientación, pero tú nos salvaste y tú nos ministraste con hombres y mujeres. Pusiste a nuestros lados pastores, líderes. Yo quiero agradecerte por Dani y Doña que está con nosotros el día de hoy. Él fue tan instrumental para mi vida. Increíble. Yo te agradezco por la vida de este varón, por su esposa, Mabel. Yo te agradezco, Señor, porque ellos fueron para una generación instrumentales y continúan siendo. Y yo te agradezco, Señor, por ello. Señor, yo recuerdo en mi vida, yo nunca visité a un psicólogo, nunca visité a un psiquiatra, no, nunca. Pero, Señor, tú me moviste de intentos de suicidio a la victoria en Cristo. Tu palabra fue tan buena, tan rica. Señor, yo te alabo, te glorifico porque, Señor, podemos pensar en tu palabra y podemos pensar en la realidad de que tu palabra es suficiente para edificarnos y darnos promesa en Cristo. Alabamos tu nombre. Señor, te damos a ti el honor y la gloria, porque al final del día, Señor, todo esto de consejería tiene que ver con la realidad de que tú eres el que comienzas la buena obra y tú la perfeccionas. Alabado sea tu precioso nombre. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén.